Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuentes de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos correspondientes al miércoles 6 de mayo del 2026. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos los hermanitos que están en la sala y que madrugan todos los días para ayudarnos a hacer esta liturgia de la palabra de Dios. Dios les bendiga. Dios bendiga a todos los que nos ayudan compartiendo este video. Recuerden, este es el momento de compartir el video. De pronto alguien dirá, no, yo espero más tardecito si está bueno. No, no, compártalo ahorita porque eso nos va a ayudar para que llegue a muchas más personas. Dale like, suscríbase a los canales de YouTube, de Facebook, y eso nos va a ayudar a posicionar el video. También Dios bendiga abundantemente a los hermanitos que nos ayudan a través del Nequi con sus ofrendas, con sus diezmos. Recuerden que es un multiservicio que estamos prestando ahí a través del Nequi y trabajando para muchos enfoques, para hacer varias cosas. Entonces, Dios les bendiga. Vamos a orar, Edwin, muy buenos días, el Señor lo bendiga, nos acompañan los hermanitos de San Cristóbal, vamos a orar y le vamos a pedir a Papá Dios que nos ilumine para poder prestar un buen servicio. Claro que sí, buenos días hermanitos, vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Padre Santo, en esta mañana queremos decirte buenos días y queremos darte gracias, Señor, por un día más de vida. Padre Santo, queremos pedirte que el día de hoy nos tomes como instrumentos, Señor, que seamos instrumentos tuyos para poder discernir esta palabra, Señor, para que se pueda hacer tu obra, para que te puedas manifestar en cada uno de nosotros, Señor, porque sabemos que tú quieres que este mensaje no solamente llegue a los que están aquí en la sala, sino a aquellas personitas que están escuchándonos a través de las redes sociales. Hay muchas personas que necesitan recoger, hay muchas personas que necesitan escucharte, Señor, muchas personas que necesitan de ti, y que nosotros simplemente seamos esos canales, esas herramientas, para que esa gran obra que tienes para cada uno de nosotros se pueda realizar. La gloria y la honra todas para ti. Amén. Iniciamos con las lecturas. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Ellos, pues, enviados por la iglesia, provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo se convertían los gentiles, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la iglesia. Los apóstoles y los presbíteros, ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia,
en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Amén. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca, y a todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen y lo echan al fuego, y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanitos, nos damos unos segundos para discernir esta palabra y poder dar qué nos enseña hoy. Bueno, mis hermanitos, ¿quién quiere comenzar? Si quieres yo, Edwin. Amparito. Muy buenos días para todos. Dios me los siga bendiciendo. Pues a través de las lecturas hoy veo que para mí yo veía que la salvación viene únicamente por la gracia y la fe de nuestro Señor Jesucristo. No porque ellos decían que si no se circuncidaban, que con eso se iban a salvar. Y eso no, eso son cosas pues que ya coloca el hombre. Entonces, no por cumplir esas órdenes humanas nos vamos a salvar. También nos enseña Bernabé que la importancia que debemos de tener en defender, en cuidar, en saborear, conocer la palabra para poder tener un orden. Y para que podamos tener orden, vamos nosotros en el grupo, en la iglesia, tener orden, unión, y que es una fe madura para nosotros poder tener una facilidad o de poder en las crisis, sea en el grupo, en el hogar, en donde sea, nosotros poder ayudar, no a dividir, sino a unir, porque es que lo primero que se encuentra es la división, porque el uno se pone, como no hay una fe madura y no, entonces uno, no, pues aquel me hizo esto, no, ya no le vuelvo a hablar. Entonces no, nos enseña a madurar en la fe y que nosotros somos hermanos, y que podemos hablar, dialogar. Si algo no estuvo bien, lo vamos a poder entender. No debemos añadir nada, ni una sola regla humana para la salvación, sino que la fe y la gracia de nuestro Señor Jesucristo es la que nos va a salvar. Y tan chévere el Salmo, vamos alegres a la casa del Señor.
Claro, porque si nosotros hemos recibido su palabra, si nosotros vamos caminando con Él, si nosotros ayudamos a otros en el grupo, en la iglesia, en la comunidad, en la casa, en la familia, pues imagínense cómo vamos alegres a la casa, vamos añorando y vamos trabajando por ese reino que el Señor, esa habitación que nos tiene allá en el reino. En el Evangelio me enseña o nos enseña, o a mí, a permanecer, a durar, a tener esa relación constante. No es hoy oro y mañana o el domingo siguiente. O voy a misa hoy, en 15 días, un mes vuelvo. No, es una relación constante con Dios. A que nosotros seamos obedientes, que oremos, que estemos con Él. Y que nuestro Señor Jesucristo, Él es la vida, que lo coloquemos, que Él es la fuente de vida que nos da Dios, es su Hijo, para que nosotros podamos nutrirnos de Él y nutrirnos de esa fuente que es Él, nuestro Señor Jesucristo. Y pues a veces nos poda. ¿Por qué nos poda? Porque es que no somos perfectos, somos pecadores, nos equivocamos. Pero ¿por qué nos poda? Porque Él quiere que nosotros seamos un fruto bueno, que nosotros podamos dar testimonio de Él ante otras personas, y esas personas se enamoren de Él. Y a través de esa poda nosotros podríamos crecer, madurar y dar un fruto en abundancia. Amén, muchas gracias. Gracias, Amparito. ¿Alguien más levantó la mano? Dale, María Ruth. Edwincito, muy buenos días y para mí, todos mis hermanos, un abrazo en Cristo Jesús. Bueno, me voy a referir en el Evangelio donde el Señor dice, si permanecen en mí. Y esta palabra permanecer es hermosa, es clave, yo creo que es clave en todo, en todo, en todo, no solamente en las cosas del Señor, y sobre todo que ahí es la prioridad y lo más importante, pero permanecer, permanecer, ser fiel, estar ahí, no solo en la familia, en todas las cosas cotidianas de nuestra vida. Si no permanecemos, si no estamos ahí seguros, con certeza, con anhelo, con amor, para compartir, para vivir esa experiencia con el Señor, vivir experienciándolo, porque de eso se trata. Es vivir esa relación permanente con Él. Es lo único que nosotros en una comunidad, en la iglesia, en nuestra familia, en nuestra vida cotidiana, es lo único que hace, que hace posible que sea esa prioridad de permanecer. Y solamente lo hace uno en esa relación con la persona de Jesús, con ese encuentro personal de Él. Es lo que nos motiva. No hay otra forma de nosotros permanecer siempre y cuando no amemos, cuando no tenemos dudas, cuando tomamos la decisión, porque todo es decisión. Eh, Vivir esto no es fácil porque habrán tropiezos, habrán muchas cosas, y a veces nosotros pensamos que por nuestras propias fuerzas lo vemos imposible, pero para Dios no hay imposibles. Con Él todo es posible. Él da su gracia, nos llena de su gracia, y para que nosotros permanezcamos, nos llena de fuerzas cada día, si no es por Él, todo lo que nos da sería imposible nosotros ser fieles y permanecer. Entonces, que la verdad hoy, para poder dar frutos, para poder ser esos sarmientos que el Señor quiere que seamos nosotros, solamente es cuando nosotros tomamos esa decisión de permanecer ahí con Él, de amarlo, sobre todo de amarlo, porque cuando yo amo, no puedo decir no, o sea, todo lo hago, no importa las circunstancias que esté viviendo, pero por amor, sabemos que es el motor que mueve todo, es la única manera de poder estar ahí. eh, Amando a nuestra comunidad, a nuestros hermanos, amando al de al lado, amando al que está en el trabajo, que a veces esos que deberíamos amar más,
Cuando los amamos, todo se transforma, el amor transforma todo. Yo lo digo por experiencia cuando he estado en los trabajos, cuando he estado en la comunidad. El amor, yo siempre digo, un abrazo, una sonrisa, todo lo que viene del Señor, porque todo es gracia y todo es regalado, eso también debemos darlo gratis. No importa en qué circunstancias estemos, que estemos viviendo, que permanezcamos siempre. Amén, un abrazo. Gracias, María Ruth. María Nancy. Sí, muy buenos días. Me acordé que Edwin nos pedía antes que dijéramos una palabra que nos identificara o que como que resaltara. Y sí, yo tengo tres. Una, permanecer, como ya lo dijeron también, fruto, y obviamente uno de esos frutos, la alegría, ¿sí? Y eso evidenció en la liturgia en general, como al permanecer yo, cuando yo permanezco, pertenezco, ¿cierto? Cuando yo permanezco con el Señor, me incluyo. Cuando yo permanezco con el Señor, más que yo en Él, Él en mí, porque no es por mis fuerzas, es por su gracia. Cuando yo permanezco con el Señor, estoy en una comunidad, comparto no solamente la oración, también el servicio, también la misión, la iglesia, respeto, autoridad delegada, no solo en los presbíteros, en los grupos, o sea, hay autoridades legítimamente delegadas por el Señor, eso respeto. Y eso veo en toda la liturgia. ¿Por qué? Porque permanecer en la vid, que es el Señor, y al permanecer en la vid, sé cómo obrar con la comunidad, con la iglesia, con los presbíteros, con las autoridades. Y eso evidencio en la primera lectura. Pablo y Bernabé hubiera podido simplemente ellos tomar decisiones ahí y decir, no, nosotros sabemos, nosotros conocemos la ley y el Espíritu Santo obra en nosotros. Pero no, ellos siguieron un conducto regular para que entre todos, hay momentos en que hay que entre todos, hay que escuchar a la comunidad, simplemente a las autoridades, pero hay momentos en que sí, el Espíritu me inspira a que tome la decisión ya, pero eso depende de que permanecer en el Señor y con el Señor, ¿sí? En ese momento ellos acudieron a la autoridad delegada y entre todos vamos a ver qué pasa en estos días. Este capítulo continuará. Y la alegría que nos debe caracterizar. Hay una gran diferencia entre ser alegre y estar alegre. Nosotros podemos ser unas personas alegres, pero también tener esos momentos de inquietud, incluso de tristeza, ¿por qué no? De algo de miedo, ¿por qué no? Pero no podemos dejarnos llevar por eso. Entonces, que esa alegría sea la que nos caracterice sin dejar de vivir nuestra humanidad, nuestras emociones, el fruto de las experiencias, y que nuestro fruto se nos note a la manera del Señor, especialmente en las relaciones con Dios, conmigo mismo y con los demás. Muchas gracias. Qué bonito, María Nancy. Qué bonito. ¿Alguien más? Lucy, Lucy, vamos, bueno, Lucy. yo, el responsorial del Salmo, y vamos a leer a la casa del Señor, pues unirlo con lo que Nancy decía, y es que nosotros cuando vamos a la Eucaristía, cuando vamos a leer la palabra, cuando vamos a estar acá en la liturgia, en esta sala, siempre debemos estar con esa alegría de saber que vamos a ese encuentro con Jesús palabra, que sabemos que Jesús es palabra y que ese encuentro con esta palabra pues nos debe llenar de gozo nuestro corazón, que todo lo que hagamos para el Señor sea lleno de esa alegría y de ese amor pues, que el Señor nos da cada día. Y cuando digo vamos a las cosas del Señor, me refiero a todo lo que hagamos para Dios, inclusive en nuestros trabajos y nuestras actividades diarias que hemos como recalcado eso, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, lo hagamos con esa alegría. Entonces, en esta semana nos llegó la invitación a la misión arborizadora.
nos llegó la invitación al Pentecostés de juvenil y de nosotros los más viejitos. Y eso nos tiene que llenar de mucha alegría porque cada día vamos a recibir algo nuevo del Señor, que no sea esa repetición de la repetidera, sino que lo vivamos como algo nuevo que llega a nuestro corazón con mucha alegría en el Señor. Amén. Qué bonito, Lucy. ¿Alguien más? No. Bueno, eh, arrancamos con el Evangelio. El Evangelio nos habla de algo muy bonito y es que Jesús le muestra a sus discípulos, Jesús le está mostrando a sus discípulos, si tomamos el papel de los discípulos que seamos nosotros, ¿cierto? Dice, yo soy la verdadera vid y mi padre es el labrador. Y todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca. Y todo el que da fruto lo poda. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Muchas veces pensamos en que, venga, yo estoy sirviendo en la iglesia, yo estoy permaneciendo en la iglesia. María Nancy decía algo muy bonito, es permanezco y pertenezco. Es una frase espectacular. Yo estoy en la iglesia, estoy tratando de servir en la iglesia, estoy dando en la iglesia, pero resulta que hay cosas que, que en nuestra vida normal no nos sale, o sea, la economía no está saliendo bien, hay problemas entre la familia, nos llega una enfermedad o nos llega un momento duro, ¿cierto? Algún familiar. Por lo general, el enemigo toca con cosas que, que le duelen mucho a uno, eh, cosas con las que uno eh, está, quiere mucho, ama mucho. eh, pero Dios permite esto no para que nosotros suframos, sino porque creo que nos está podando, ¿sí? Nos está podando. La poda es algo necesaria para los árboles. Ustedes ven los árboles, hay muchos árboles que son abundantes, son bastantes, tan grande eso que hay que a veces podarlo, ¿cierto? Que cortarlo un poquitico para que vaya siguiendo siga sosteniendo su belleza y su ser de arbolito. Así nos pasa a nosotros. Nosotros muchas veces sentimos es que Dios nos arranca. Yo que tanto sirvo en la iglesia, yo que estoy en la iglesia, yo que estoy en el grupo de oración, porque esos vacíos espirituales que a veces tenemos, esas ganas de no seguir más en el grupo, esas ganas de no seguir escuchando más la liturgia, porque, qué cosa tan larga, qué cosa tan cansona, eso de que yo ya no me vuelvo a conectar porque es que es por la mañana, y, ¿cierto? Son excusas que uno saca porque es que yo que tanto tiempo que llevo acá, tanto tiempo que llevo haciendo esto y no veo frutos, pensará uno, ¿no? Pensará uno, yo no veo resultados, no veo cosas. Y siento que Dios me arrancó. Y eso es lo que a veces uno siente, que Dios me arrancó, que Dios ya, ¿sí? Pues resulta que no, que Dios te está podando, que Dios te está mostrando que necesitamos a veces de ese corte para poder seguir creciendo en el espíritu. ¿Y por qué a veces sí lo arranca? Porque es que somos nosotros los que nos separamos de Él, ¿sí? No es Él el que nos corta y nos saca, no. Somos nosotros los que le damos la espalda al Señor. Somos nosotros los que decidimos hacer ese clip, ese corte y salirnos, ¿sí? Y desafortunadamente nos dice más adelantico que pues no se verán frutos, pero que lo que no sirve, ¿cierto? Como hacen con esas hojas secas, pues las arrojan al fuego, las echan al fuego. Y ese es el gran problema que tenemos nosotros, mis hermanitos. Cuando decidimos darle la espalda al Señor, pues nos convertimos en esas hojas secas. Y lo que van a hacer es echarnos al fuego. Por eso muchas veces se pregunta a uno,
que hay personitas que uno las ve en un tiempo muy dedicadas a las cosas de Dios, muy metidas a las cosas de Dios, muy llenas de las cosas de Dios, y de un momento a otro uno ve que se separaron, como que no volvieron, como que no, y lastimosamente se van hacia el otro extremo, ¿sí? Se van hacia el otro extremo, como que no solamente vuelven a lo que estaban haciendo antes, sino que peor, ¿sí? Porque no es que los pueden, no es que digan, yo me retiro por un tiempito, voy a tomar como un fresquito, porque es que las cosas de Dios ya me tienen agobiado, entonces yo me retiro por un tiempito y yo después vuelvo con ganas y me pongo las pilas, ¿sí? Pues resulta que en ese momento en que usted le da la espalda al Señor, pues ahí es cuando el enemigo aprovecha y se lleva todo. Por eso la invitación es a permanecer en la vid, que es nuestro Señor Jesucristo. Es ese tronco donde existen las ramitas y donde nosotros como ramitas nos sostenemos a Él y nos tenemos a Él, porque Él es el que logra a través de ese tronco llegar a esas ramas para poder llegar a dar frutos. Entonces, necesitamos permanecer ahí, necesitamos estar ahí. Sí, con tormentas, sí, con lluvias, sí, con huracanes que pueden llegar a pasar en nuestras vidas, pero que no podemos soltarnos de ahí, porque la única forma de nosotros dar fruto es estando en Él. Y estando en Él, yo lo uno a la primera lectura, porque en la primera lectura, como hay un orden en un arbolito que es la raíz, el tronco, y ahí sí las ramitas, y ahí sí los frutos, hay un orden también en la iglesia. Nuestra iglesia no es perfecta, la iglesia católica no es perfecta, pero hay una autoridad delegada, ¿sí? Y a veces, y lo decían ahorita, en los grupos de oración también hay una autoridad que se delega, hay un coordinador, hay un equipo timón que intenta siempre trabajar para que los demás hermanitos tengan todo, lleguen bien y puedan recibir esa palabra. En nuestra iglesia también. Aquí la iglesia católica en ningún momento eh, hace las cosas porque sí. Recordemos que este pasaje de los Hechos de los Apóstoles, donde estaban consultando algo que se hacía en la ley de Moisés, ¿cierto? Que era la circuncisión. La estaban debatiendo porque pues habían gente como gentiles de todo lado que se estaban uniendo a la palabra del Señor, al catolicismo, al cristianismo, y resulta que pues existió. Por eso más adelante nos hablan de que este fue el primer concilio, el concilio que se hizo de Jerusalén, ¿sí? Donde se cuadran, eh, donde se pudo establecer qué era lo que se hacía, si se circuncidaban o no. Entonces, cuando nosotros tengamos dudas de nuestra iglesia católica, pues tenemos que ir a nuestro magisterio, a nuestro sacerdote, venga, que por qué nos acusan de idólatras, por qué nos acusan de, 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 de que pues se puede perdonar pecados, porque se bautizan. Pues nosotros tenemos que ir a nuestras raíces, a nuestra tradición, tenemos que ir no solamente a la palabra, sino también a nuestro magisterio, que es el que nos orienta y el que nos llena, para no poder llegar a ser esas sectas, ¿sí? No es llegar a ser esa ramita que se corta y va y hace, y se siembra en otro lado y se hace otro, no, no es llegar a hacer eso, sino permanecer en la vida, es decir, permanecer en el orden de la iglesia, en este caso pues nuestra iglesia, ¿no? La iglesia católica, que es la iglesia que el Señor nos dejó. Entonces, todo esto nos ata para que sencillamente, y lo decían muchos de nuestros hermanitos, en el amor, sostener y poder ver esa fe, poder llegar a tener ese encuentro personal con Dios y poder mantener esa fe, permanecer en mí, dice el Señor, permanecer en mí a pesar de tantas cosas que nos puedan llegar a pasar en los momentos de desgano, en los momentos en que uno no encuentra salida. Si permanecemos en Él, Él respalda, Él transforma, Él muestra la solución. Nos ha pasado a todos que no encontramos una salida
y le decimos al Señor, en mi angustia yo clamé a ti, Señor, y te dejo esto a ti, y tú eres el que soluciona. Y Dios soluciona. Eso es lo bonito. Y por ende, pues, el Salmo nos lo muestra. Vamos alegres a la casa del Señor, porque el Señor es alegría, porque el Señor nos muestra eso, ¿sí? Cuando encontramos esa solución, cuando se nos dan las cosas, pues uno no tiene otra sino decirle, gracias Señor, gracias porque realmente tú respaldas, tú estás con nosotros. Entonces, tenemos que estar alegres, tenemos que permanecer alegres. En momentos difíciles, a veces sí, porque la misión, y dicen por ahí, la función debe continuar, la misión debe continuar. Nosotros no podemos permanecer, no podemos vivir de nuestras emociones, porque sencillamente hoy estamos tristes, no queremos conectarnos o no queremos ir, grupo no, la misión debe continuar y nosotros como obreros del Señor, yo lo digo así, como discípulos del Señor, así como dijo Jesús a sus discípulos, debemos permanecer en Él y continuar la misión. Esto es lo que me deja la palabra hoy. Le doy el paso a Norma. Gracias, Edwin. Nuevamente para todos, muy buenos días. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Los ingentes esfuerzos de una iglesia naciente por mantenerse unida. En el mundo de hoy, a mí me da la impresión de que la gente hace ingentes esfuerzos por mantenerse dividida. Y entonces cuando hay personas que se quieren dividir, se llenan de motivos, se llenan de motivos. Una pareja que se quiere separar. No, es que él esto, aquello, lo otro, yo no pensé que él iba a ser así, es que él deja el baño sucio, es que él deja la ropa tirada. No, yo así no puedo y entonces yo mejor me separo. O si es por parte de él, también se comienza a llenar de motivos bobos, llenar de motivos tontos. Es que no sé, no me cocina como a mí me gusta, yo estoy acostumbrado a la comida de mi mamá y ella lo hace diferente o qué sé yo. Y se van llenando de motivos ridículos. Pero en el fondo es porque no quieren estar unidos. En los grupos, en las comunidades, que si me miró, que no me miró, que si me saludó, que no me saludó, que si me dijo, que si no me dijo. Generalmente las discusiones, las peleas, las divisiones en una comunidad son por pequeñeces, por bobadas, por tonterías. En estos días, estando allá en el hospital de donde estaba hospitalizada mi hija al frente, esperando a que mi esposa saliera, presencié una discusión entre la señora que vendía los tintos con otra señora, porque se le corrió como medio metro más para acá. Y que no, pues que no le dejaba pasar la gente por ahí. Entonces, yo decía, pero le pasan por un lado, le pasan por el otro, le pasan por detrás, le pasan por acá, ¿por qué no? Pero no. Y discuten por pequeñeces, por pequeñeces. A mí eso me da la impresión, mis hermanos, cuando la gente discute por pequeñeces, para mí es signo de inmadurez psicológica, de inmadurez espiritual, de inmadurez cristiana, porque le terminan dando más importancia a las pequeñeces. Claro, para la persona, así como cuando los niños pelean. Claro, para los niños el hecho de que su primito o de su hermanito o su hermanita le haya quitado un juguete es grave, es terrible. Pero en el fondo no es trascendente, no es trascendente. En la iglesia pasa lo mismo. Cuando la gente no quiere estar en la iglesia, se inventa motivos, se inventa razones, se inventa excusas. Ay, es que a mí no sé,
esa predicación de ese padre no me gustó, yo mejor me retiro. Bueno, eso sucede más en las comunidades porque a la gente en las comunidades casi que no las amarra es nada. Que alguien participe en una comunidad, a la gente le va y le viene. No me amarra nada. Por eso es que la gente hoy en día no se quiere casar, por no quedar amarrados. Entonces, no, vivamos así, vámonos, organicémonos así nomás, dice la gente. Y así cuando se me salte la chispa y así cuando algo me desagrade, pues me largo y no hubo ningún problema. La gente no quiere tener compromiso, la gente no quiere tener, no quiere tener ataduras, entre comillas, ni en el mal ni en el buen sentido de la palabra. Y entonces en la iglesia pasa lo mismo, cuando la gente ya no quiere estar en la iglesia por X o Y motivo, se inventa cualquier excusa, como el ejemplo del esposo que ya no quiere estar con su esposa, entonces dices que mi mamá cocina más rico. Entonces yo por eso más bien me voy a vivir con mi mamá porque mi mamá cocina más rico que mi esposa. Y ya, y cualquier excusa o cualquier razón se convierte en motivo suficiente para tomar esas decisiones. Y lo que yo veo en la palabra de Dios es eso. Y lo que ustedes decían, estar unido a Jesús no solamente es estar unido a Jesús. Claro, al mejor estilo evangélico, al mejor estilo protestante, cualquier persona dirá, no, yo allá también estoy unida a Jesús o unido a Jesús. ¿Está seguro? ¿Está seguro? ¿Está segura de que también allá va a estar unida a Jesús? Me encantó algo que dijeron mis hermanos y que tal vez no se dieron cuenta, no lo percibieron, pero yo sí lo percibí y me gustó muchísimo eso. Y es que utilizaron un término que nadie más utiliza en la iglesia. Utilizaron el término autoridad delegada y no lo utilizó solamente Edwin. Varios lo utilizaron y me encanta eso, porque esa es doctrina nuestra, de Fuentes de Misericordia. En ninguna parte usted va a escuchar ese término, en otra parte no la va a escuchar. Nosotros creemos firmemente en la autoridad legítimamente delegada. Y por eso, cuando aquí en la primera lectura hacen todo ese esfuerzo por mantener la unidad, me parece maravilloso. Se esfuerzan. Aquí no se están esforzando por dividirse, aquí se están esforzando por unirse. En aquellos días, unos que bajaban de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Hay una tendencia en el ser humano, hay un capricho en el ser humano de querer obligar a los demás a hacer las cosas como a ellos les gusta, como a ellos les parece. No, es que tiene que ser como yo digo, y no necesariamente tiene que ser como fulana o fulano de tal dicen. Entonces estaban uniendo la circuncisión a la salvación. ¿Qué significaba la circuncisión? Convertirse en judíos. Entonces, el signo de la circuncisión lo que estaba era judaizando a la gente. Y Jesucristo no vino para judaizar a la gente, sino para salvar a la gente. Entonces, se estaban confundiendo entre una cosa y la otra. Y a mí me parece que tanto a los evangélicos como a nosotros los católicos nos pasa muchísimo. Nosotros no queremos cristianizar a la gente, los queremos volver de nuestro grupo religioso. Seamos católicos, seamos protestantes o lo que sea, me da la impresión de que la gente todavía hoy después, 2000 años después, sigue teniendo la misma tendencia. Cuando a nosotros lo que nos debería de preocupar, de interesar, afanar, es que esa persona, sea quien sea, conozca a Jesucristo, ame a Jesucristo, siga y le sirva a Jesucristo. ¿Y cómo lo hacemos
nosotros o cómo lo aprendimos y cómo lo hemos vivido durante estos 2000 años? Pues haciendo parte de la iglesia. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Claro, un evangélico no tiene esta noción. Al evangélico lo único que le importa es lo que diga la Biblia, punto. No le agreguemos más, no le pongamos más, solamente lo que diga la Biblia. Pero el evangélico se le olvida que la Biblia fue escrita por la Iglesia Católica, fue recopilada por la Iglesia Católica, fue ordenada y arreglada por la Iglesia Católica. Por lo tanto, antes de haber Biblia, hubo magisterio, hubo autoridad delegada. Es más, si no hubiese habido autoridad delegada en la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, no tendríamos Biblia. No tendríamos Biblia. Pero si lo dice la Biblia, es la mejor excusa y el mejor pretexto para decir, yo me voy de la iglesia, yo me largo de la iglesia, porque para el protestante que le gusta tomar las cosas a su manera, pues es más cómodo y más fácil decir eso. Entonces, el protestante se llena de motivos tomando la palabra de Dios, tomando la misma Biblia. Pero se les olvidan estos textos como el de hoy. Entonces dice que esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que Pablo y Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. O sea, se pegaron un tremendo viaje. Eso no era como ir Bogotá, Fusagasugá, Fusa, Bogotá y ya, no, y coger flota o ir en carro privado, no, para nada. No, era un tremendo viaje, era un tremendo esfuerzo. A mí me gustaría que nos preguntáramos hoy, ¿nos estamos esforzando por mantenernos en la unidad de la iglesia? Preguntémonos eso. ¿Nos estamos esforzando o nos estamos llenando de motivos pendejos? Ellos pues, enviados por la iglesia, provistos de lo necesario, me gustó y me llamó mucho la atención esa palabra, provistos de lo necesario. ¿Ustedes creen que llevaban era alforja? ¿Ustedes creen que llevaban comida para el camino? No, mis hermanos. Yo creo que cuando dice provistos de lo necesario, se están refiriendo a argumentos, se están refiriendo a pruebas testimoniales, se están refiriendo a textos del Antiguo Testamento y no sé cuántas cosas más. Iban preparados, se instruyeron, se formaron, se capacitaron para poder dar razón de su fe. Provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo se convertían los gentiles, contando, dando testimonio, aprovecharon para seguir evangelizando, aprovecharon para seguir llevando la palabra de Dios, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la iglesia. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, porque es que muchas veces el pueblo de Dios se esfuerza por ser parte de la iglesia, pero a veces los de adentro de la iglesia cogen a patadas a los que se están esforzando por estar dentro de. Entonces vuelvo al ejemplo del esposo y la esposa, que de pronto uno de los dos se quiere separar, pero el otro no se quiere separar. El otro sí quiere mantener la relación, aún con dificultades, aún con desavenencias, en fin. Y entonces, no sé, por decir algo, él tratando de perseverar en la unidad, de perseverar en la paciencia, de perseverar en todas las cosas. Y ella antes, no, pues vaya a poner su mamá, vaya que si allá sí le cocinan bonito, vaya que allá sí le dan lo que quieren. O sea, él tratando de mantener la unidad y ella luchándolo, como decimos nosotros. Y también en la iglesia pasa muchas veces eso, mis hermanos. ¿Cuánta gente tratando de trabajar en la iglesia? ¿Cuánta gente tratando de estar bien en la iglesia? ¿Cuánta gente tratando de servir en la iglesia? Y a veces desde dentro de la iglesia diciéndole, no, aquí ya estamos completos, ya no necesitamos más gente que nos ayude, que nos colabore. Gracias.
Entonces, esto es un llamado de atención para todos, para que todos tratemos de conservar la unidad, para que todos trabajemos y nos esforcemos al máximo, al máximo. Esto no solamente de parte de unos. Eso sería muy fácil que la esposa le dijera al esposo, pues mire, si a usted le gusta mi comida, bien, y si no, usted verá qué hace. Esa es la fácil, esa es la cómoda. Venga, mamacita, y pues, ¿por qué no trata de mejorar el menú si es el caso? No sé, echarle una pizquita de sal, una pizquita de dulce, una pizquita al menos. Pero es que no se esfuerza es para nada, pero es que no se le notan las ganas es para nada, pero es que no hace el intento para nada. Y yo creo que un verdadero cristiano, sea quien sea, venga de donde venga, tenga el título que tenga, los conocimientos que tenga, lo decía Ruquita, eso es un acto de amor. Si haces por amor a la iglesia, me mantengo en la iglesia, mantengo la unidad de la iglesia y trabajo por la unidad de la iglesia porque amo a la iglesia y porque amo a Jesucristo. Quien no ama a la iglesia, no ama a Jesucristo. Punto. Quien no ama la unidad en la iglesia, quien no se esfuerza, quien no persevera, no ama a Jesucristo. Se ama a sí mismo, ama sus caprichos, ama su soberbia, ama su altivez, ama lo que quiera, pero no ama a Jesucristo. Ama sus propios criterios, ama sus propios pareceres, pero no ama a Jesucristo. Porque el que ama a Jesucristo, mire, es lo mismo, el que ama a los hijos busca conservar que la iglesia, que la familia esté unida. Repito, el que ama a los hijos busca, se esfuerza, trabaja por conservar que la familia esté unida. Si es para el bien de sus hijos, claro, habrá circunstancias, habrá situaciones, ¿sí?, en que de pronto la paz, la tranquilidad y el bienestar y la salud física y emocional depende de que se separen. Habrá circunstancias. He conocido casos en que de pronto el papá es demasiado violento, es demasiado agresivo, se volvió alcohólico y ya la situación se vuelve insoportable, pues tendrán que separarse a lo mejor. Pero ese no es el caso de la iglesia. Ese no es el caso de la iglesia. Tenemos que pedirle a Papá Dios entonces que nos dé esa gracia tanto a unos como a otros, tanto al laico como al clero. Todos debemos de esforzarnos y poner nuestro granito de arena por conservar la unidad. Es que aquí no se trata de dictaduras, aquí no se trata de que si le gustó bien y si no, váyase. No, así no de eso no se trata. Aquí ninguno es dueño de la iglesia, ninguno es propietario de la iglesia. La iglesia ni el Espíritu Santo están hipotecados sobre la vida de una, sobre la vida o la dignidad de una persona. Pero hay quienes quieren hacerlo de esa manera. ¿Para qué? Para dañar desde adentro la iglesia. Repito, hay quienes lo quieren hacer para dañar desde adentro. O sea, su propósito es dañar. Están aquí, son de los nuestros, pero están para dañar la iglesia. Y nosotros tenemos que aprender a identificar esos elementos. Escúcheme lo que les estoy diciendo. Necesitamos y debemos aprender a identificar esos elementos que están dentro de la iglesia, que están dentro, pero que están para dañar la iglesia. No somos quien para echarlos. Los identificamos para orar por ellos. Los identificamos para interceder. Los identificamos para estar advertidos y saber cómo y de qué manera tenemos que tratar a esas personas. No los podemos sacar, no los podemos echar. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios sabiduría y pedirle discernimiento. Saber tratar con esas personas. Por eso en la comunidad estamos recibiendo un seminario sobre liberación, porque sobre esas personas definitivamente hay que orar en liberación. Están acá, pero están para hacer daño. Sí, algunos están acá, pero están para hacer daño. Y hay que identificarlos y hay que orar por ellos. Y espero que alguien, que no se vayan a indignar por lo que acabo de decir, pero es verdad. Desde hace más de 150 años nuestra iglesia está siendo infiltrada por la francomasonería, por la judeomasonería. La masonería está presente en la iglesia y nosotros tenemos que identificarla. ¿Para qué?
para no dejarnos guiar por aquellos que dividen, que destruyen, que dañan, y que debemos de aprender nosotros a trabajar por la unidad de la iglesia, porque la unidad de la iglesia es amar la iglesia y es amar a Jesucristo. Y en el Evangelio se nos repite 9 veces, permanezcan en el Señor, permanezcan. Y permanecer no es ayudar a dividir la iglesia, eso no es permanecer. Permanecer es mantener unida la iglesia. Entonces, eso es lo que nos debe de alegrar. No si hay quienes dividen, no hay si hay quienes dañan. No, eso no nos debe de afanar. No, lo único que nos debe de afanar en este caso y nos debe de alegrar más bien es trabajar por la unidad de la iglesia a pesar de. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, mis hermanos. Bueno, mis hermanitos, qué bonito escuchar ese discernimiento. Eh, así como iniciamos esto en oración, lo terminamos en oración diciéndole a Papito Dios, gracias Señor por regalarnos este momentico, gracias Señor porque sabemos que esta palabra no va a ser sembrada en tierra falsa, sino que al contrario, Señor, va a dar muchos frutos. Vamos a aprender muchísimo, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias por este momentico donde podemos alimentarnos de ti y aprender y a formarnos de ti, Señor. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. para que permanezcamos en el Señor y demos mucho fruto con nuestros hermanos. Amén. Para seguir discerniendo esta palabra, para seguir viendo tus caminos, Señor, para seguir unidos a ti y no permanecer siempre en ti, Señor. La gloria y la honra todas para ti. Amén. Lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanitos, los estamos invitando para aquellos que se quieran conectar en vivo y en directo a la liturgia, pues ahí está el código, el enlace. Recuerde que nos estamos reuniendo todos los días de lunes a sábado a las 8 de la mañana a compartir la liturgia de la mañana. Y aquellos que nos quieran acompañar de manera presencial, lo pueden hacer también en los diferentes sitios donde nos reunimos. Ahí están de lunes a sábado, están los horarios, están los sitios, pues ustedes miran cuál se les acomoda para poder asistir. También los invitamos para que a las 3 de la tarde nos acompañen en nuestra oración de intercesión. Ahí podemos colocar muchas de las intenciones que tenemos. Si estamos pasando por momentos duros o si queremos agradecerle a Dios por algo, pues ahí también está nuestra oración de intercesión a las 3 de la tarde. Y agradecerles también a aquellas personitas que nos ayudan económicamente. Lo pueden seguir haciendo a través del NECI 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez. De verdad que es una ayuda muy grande. Ya se nos viene Pentecostés, se nos viene una misión muy bonita en Arbolizadora Alta. Les estaremos informando y los estaremos invitando. Muchas gracias.